También nos acompaña Luis Carlos Cadena, gerente general de Objetivo Consultora. Luis es consultor con más de 20 años de experiencia en análisis comercial y en estructuración de soluciones para el conocimiento y desarrollos de canales de distribución, el entendimiento del shopper y la ejecución de procesos de road to market. Es gerente general de Objetivo Consultora Latinoamérica. Es una compañía investigadora especializada en consumo masivo que presta servicios a más de 30 diferentes sectores comerciales de negocio en Colombia, Perú y Centroamérica. También nos acompaña Manuel Peláez, gerente de localización inteligente en Servinformación. Es un ingeniero apasionado por la innovación, fundador de startups y apps como Agnostic y Tendosky, Interfaz y entre otras. También es creador y director de Servitienda, una iniciativa público-privada que capacita a comerciantes colombianos a través de la tecnología. Nos acompaña Juan Pablo Muñoz, él es gerente de cuenta de Servipunto, es director técnico de unidad de desarrollo de Business Intelligence, administrador de empresas con 5 años de experiencia en firmas de investigación de mercado con un foco en consumo masivo y medición de canales retail. A todos los participantes, muchísimas gracias por acompañarnos y les dejo con Manuel y su introducción sobre Servipunto. Manuel, bienvenido y adelante. Sara, muchas gracias. Sí, entonces, pues yo les voy a contar un poquito del proyecto de Servipunto, la historia, lo que queremos hacer, y luego ya Juan Pablo Vente nos cuenta un poquito más del proyecto, cómo extrapolamos información en tiempo real, casi para entender el canal tradicional. Y luego viene pues ya el panel de expertos a dar un poquito de lo que está pasando en el mercado, que creo que es bastante interesante. Entonces, un poquito la historia nuestra. Nosotros nacimos en el 2014 como un proyecto de Servinformación, en donde hicimos una alianza con Impulsa para tratar de hacer transformación digital en las tiendas de barrio. Este fue un proyecto donde alcanzamos a tener 2.700 tiendas, pero pues por cambios administrativos se acabó el capital y perdimos toda una red que habíamos montado. Pero quedamos con 3 cosas muy importantes: el aprendizaje de los aliados que necesitamos para llegar a la tienda, la tecnología que necesitamos para llegar a la tienda, el software que construimos con los tenderos para que ellos adoptaran esta transformación digital, y el ambiente estratégico de capacitación que teníamos que tener con ellos para hacer una transformación digital perdurable en el tiempo. Entonces, con esas 3 ideas salimos a buscar los socios que nos hacían falta, que en este caso nos dimos cuenta que era una empresa que tuviera relación cercana con la tienda y le generara valor a través de productos digitales. Ahí nos encontramos con Punto Red, que compartía la visión que teníamos nosotros de transformar el canal digital, el canal tradicional con tecnología en Colombia. Pero nos faltaban dos stakeholders más. Uno, un gran CPG que tuviera esta relación con la tienda a la cual podamos llegar y conociera cómo es todo su proceso de compra, de venta, de manejo de inventario, y un jugador financiero que nos permitiera, uno, entender la base de la pirámide, cómo la tienda juega un rol importante, y también ayudarnos con incentivos financieros para poder incentivar a estos tenderos a transformarse digitalmente. Entonces, ya con Punto Red montado, en el 2017 seguimos buscando a estos 2 otros stakeholders que aparecieron en el 2017, como les contaba, y nació Mi Caja versión 2.0. Esto se nos montó uno de los CPGs más grandes de Colombia y también uno de los bancos más grandes de Colombia compartieron nuestra visión, y ahí nació Mi Caja versión 2.0 en el 2017. Comenzamos a hacer el proceso de buscar las tiendas, de convencerlas, de capacitarlas, y en el 2019 ya nace Servipunto, que es el producto de información que sale de la solución de Mi Caja, y comenzamos a comercializarlo en el 2019 ya con representatividad estadística. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene esto? Al final pues es un post all-in-one Android que ponemos con un lector de correos y un cajonero, pues que sea muy sencillo a simple vista, pero lo que está adentro es lo importante, la solución que hemos construido desde el color, la iconografía, cómo se maneja cada uno de los aspectos de la tecnología de la mano del tendero, es lo que nos ha llevado a tener éxito en este proceso de transformación digital en una demografía pues que no es muy prone a hacer transformación digital. Por esta solución nos ganamos la mejor solución informática de Colombia por Computer World en el año 2018, del cual estamos muy orgullosos. Además de lo que está dentro o sea, el software, el otro componente mega importante es la capacitación y cómo llegamos al tendero para que él entienda que la transformación digital le mejora su negocio. Entonces son 4 pilares.
incentivar al aprender, estimular al hacer, fortalecer al hacer, y por último, y no menos importante, de pronto más importante que todo, es tener los objetivos claros de lo que estamos midiendo en la tienda, y que el tendero no se sienta como un proveedor de información, sino que entienda que al trabajar con la tecnología va a poder entender mejor su negocio a través de un módulo de información interna que tenemos nosotros, donde él puede ver en su tienda cuál es el producto más rentable, proveedor más rentable, qué producto más le rota, quién le dé plata, todo esto entender muy bien y de una manera pues muy simple cómo funciona su tienda, pero además de eso, como tenemos información representativa del mercado, nosotros al tendero le damos como una consultoría una vez al mes, donde analizamos tiendas similares a él en el mismo sector, donde él puede mejorar. Entonces él ya no se siente como un proveedor de data, que oiga, yo estoy recogiendo data, sino que hace parte de un proceso de transformación digital donde puede entender mejor su negocio y mejorar. ¿Listo? Módulos, por ejemplo, como el módulo de control de cartera, donde ya no anotan en una caja de Marlboro quién les debe, si no saben cuándo, dónde, por qué hicieron ese fiado, que es lo que les permite al final, o una de las principales cosas que le permite ser competitivo contra las grandes superficies y los hard discounts. Otra cosa, por ejemplo, que nos habla mucho los tenderos es el módulo de cierre de caja, en donde ya con un clic, en menos de un minuto, tienen todo el arqueo de caja, ya saben cómo les quedó su día, y esa hora que se gastaban al final haciendo arqueo de caja o cerrando la tienda, lo pueden dedicar o a estar con sus familias o a mejorar su tienda. Entonces, con tecnología, inmediatamente le estamos dando calidad de vida. ¿Listo? ¿Cuáles son los principales beneficios de tener la información como la tenemos nosotros? Que podemos entender distintas tipologías, la tienda mediana, la grande, el mini mercado, y hacer drill down por microzonas, zonas, pues que nos permite tener un menudeo muy interesante de la información. Nosotros medimos el 100% de las categorías que vende la tienda, no solamente lo que tiene código de barras, sino que a través del proceso de capacitación le hemos enseñado al tendero también a vender las cosas que no tienen código de barras y que la llamen por su nombre. Entonces, que no sea lichigo, sino que sea tomate chonto, tantos gramos, o cuando por ejemplo, una botella no retornable no tiene código de barras, a través de mis favoritos o a través de un librito que le damos nosotros como de código de barras, como los que tienen, por ejemplo, en Carulla, el tendero hace el proceso de escaneo y registra el 100% de lo que ven. ¿Listo? Tenemos la información ayer, que pues cada vez es más importante con un mundo tan cambiante como lo vimos ahorita en la pandemia. Tener información de hace un mes o de hace 2 meses, pues yo ya no estoy tomando decisiones, sino que estoy mirando el muerto. Entonces, tener la información ayer genera mucho valor, y también la podemos conectar a distintas tecnologías. Por ejemplo, conectarlo a la publicidad digital que estoy teniendo, ver cómo la publicidad digital que hago ayer me refleja en visitas o venta en tiendas hoy. ¿Listo? Y también, pues por último, tenemos información de shopper. Entonces, al conocer la tirilla, podemos entender este comportamiento de shopper, donde ya empieza a ser más importante es cuántos shoppers están pasando por nuestro panel, más allá de cuántas tiendas tenemos. ¿Listo? Por este pues, producto que venimos construyendo, estamos muy orgullosos. Trabajamos con el DANE durante toda la pandemia para hacer medición de precios. Pues de esto estamos muy orgullosos porque valida la información que tenemos, y también pues, nos permitió ayudar al gobierno a tomar decisiones pues, en momentos donde la información es crítica. ¿Listo? ¿Qué regiones medimos nosotros? En este momento medimos 6 principales ciudades con sus regiones metro. Pues aquí la ven en la slide. Y en Ibagué tenemos un laboratorio en donde podemos hacer distintos experimentos incidiendo sobre la muestra. ¿Listo? Ya con esto le doy paso a Juan Pablo para que nos presente un poquito cómo la data que sale de este trabajo que venimos haciendo nos permite tener insights accionables. Le doy la palabra, no sé si quiera presentar. Venga, yo paro de presentar para que usted pueda presentar. Bueno, listo, Manuel. Bueno, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Muñoz Campos. Soy el director técnico de la solución Servipunto. A continuación, pues, luego de la introducción generada por Manuel Peláez, vamos a comenzar ya a ver un tema exploratorio dentro de los resultados del canal tradicional.
En este aspecto, pues nos estamos concentrando en todo lo que ha sido el impacto de la emergencia sanitaria en Colombia, como también el aspecto de lo que ha sido el paro nacional y la reactivación económica en el país. Entonces, como primer aspecto, hablemos de las generalidades de la tienda de barrio. Es decir, cómo han sido aquellos resultados de los indicadores base, como lo son la venta promedio de la tienda en Colombia, entendiendo que acá estamos evaluando tiendas de barrio más mini mercados o autoservicios de barrio, donde la venta promedio y las transacciones promedio de barrio, ya tenemos la información accionable al 16 de agosto para que comencemos a observar la data en línea, de que podemos tener ya información al día inmediatamente anterior. Acá la información ya está al 16 de agosto. Y lo que podemos observar es sobre este eje partiendo del mes de junio 2021 en adelante, que fue como pues ese punto de partida de la reactivación económica, cómo la venta de promedio de barrio se ha visto en este aspecto, digamos, con un 4% a la baja versus el mismo mes del año anterior. Entendamos que en el 2020, precisamente sobre lo que es junio, julio, agosto del 2020, el decreto implementó decretos como fueron cuarentenas sectorizadas, implementaciones de toques de queda, entonces efectivamente el nivel de aprovisionamiento del shopper en la tienda fue mayor. Para ese aspecto, digamos que ahorita en este punto de reactivación, de normalidad, a buscar esa tendencia regular, pues efectivamente la venta promedio era mayor en el 2020 precisamente por estos factores de aprovisionamiento o abastecimiento del shopper mayor. El nivel de transacciones se está recuperando. Sabemos que el nivel de asistencias del consumidor a la tienda de barrio en el 2020 disminuyó bastante precisamente por este factor de aislamiento, donde efectivamente un consumidor promedio podía ir de 2 a 3 veces a la tienda en tiempos de pre-COVID, pero en este aspecto comenzó a desarrollar esos nuevos hábitos de consumo, es decir, ya no voy 3 veces a la tienda, sino puedo ir una sola vez, pero en mi momento de compra, pues efectivamente genera un desembolso mayor en mi compra. Entonces, efectivamente, ahorita en tiempos de reactivación se está nuevamente recuperando la aguja de las transacciones, donde podemos ver que en promedio, a partir de la reactivación económica en adelante, el nivel de recuperación transaccional es del 2% para lo que son tiendas de barrio más mini mercados o autoservicios. Si observamos un tema muy interesante, yo creo que ya varios de los asistentes se han dado cuenta del nivel de impacto que se generó cuando eran tiempos de pre-COVID y se dio inicio al COVID o a la pandemia. Entonces, concentrémonos primeramente en marzo 2020, donde efectivamente el 16 de marzo del 2020 el gobierno estableció que efectivamente entraremos a este proceso de cuarentenas o aislamiento inteligente y efectivamente el nivel de aprovisionamiento del consumo en la tienda de barrio fue muchísimo mayor porque efectivamente el shopper no tenía esa visión o esa especulación tal de qué podía haber sucedido. Entonces el nivel de venta en marzo fue tan alto dentro de la venta promedio de la tienda que fue mucho mayor que la venta promedio de diciembre del 2019. Entonces son temas muy interesantes y que efectivamente si comparamos 2021 versus 2020, pues ahorita el indicador está a la baja precisamente por la alta venta o aprovisionamiento que se generó como tal en marzo del 2020. Y si vemos en tiempos de pre-COVID, un enero 21 versus 2020, ¿por qué este indicador está creciendo? Porque precisamente el gobierno, lo que fue a finales del 2020 y principios del 2021, nuevamente varias de las principales ciudades del país pues fueron de cierta manera también aisladas, otra vez entraron en estas cuarentenas estrictas en el sentido, digamos, del contagio por tema estacional. Entonces, a grandes rasgos podemos ver la línea de tiempo de cómo podemos tener acceso a la data en tiempo real y si yo quiero ya puedo ver los resultados del día de ayer, 18 de agosto, sin inconveniente alguno para, digamos, encontrar estas oportunidades que las herramientas digitales nos brindan para la toma de decisiones de los mercados. Ya luego de eso, vayamos más al detalle de lo que sucede con el ticket de desembolso semanal. Acá ya hablamos de un resumen mensual, pero ¿qué sucede con la tendencia del desembolso semanal desde que se dio inicio a la pandemia a la fecha? Es decir, en esta matriz podemos ver cada decreto implementado por gobierno o cada situación social, como lo fue el paro nacional, cómo esto influye directamente dentro del consumo en el canal. Por ejemplo, en pre-COVID, el índice del ticket promedio para el canal tradicional estaba sobre los 5.600, 5.700, es decir, en las 2 primeras semanas del mes de marzo 2020. Pero ya desde que se dio el decreto de aislamiento, el ticket llegó a posicionarse, si observamos, hasta los 9.786 pesos. ¿Sí? Y de ahí en adelante, en todo este proceso de emergencia sanitaria, el ticket como mínimo se ha posicionado sobre los 6.700 pesos. Es decir, a pesar de que estamos en reactivación económica,
el ticket de desembolso no ha vuelto a recuperarse como el que era indicado en tiempos de pre-COVID, precisamente por este nuevo desarrollo, estos nuevos hábitos del consumidor dentro de la tienda de barrio. Como mínimo se posiciona en un 18% desde mediados de marzo de 2020 a la fecha. Y si hablamos de, por ejemplo, de la reactivación económica, el ticket, si vemos, está levemente lineal, ha estado como mínimo sobre los 6.900 pesos, pero ya procura posicionarse sobre ese resultado. Es decir, uno esperaría que, ok, sí están incrementando las transacciones otra vez dentro de la tienda, pero ¿qué pasa? El consumidor ya aprendió a invertir un poco más de dinero en su momento de compra, precisamente llevando formatos más grandes por tema, digamos, de costo-beneficio. Entonces, digamos, son estos nuevos hábitos que nos trae, digamos, el impacto de la emergencia sanitaria en tiempos de reactivación económica. Y el paro nacional, un factor muy importante que se dio a finales del mes de abril, principios del mes de mayo a la fecha, donde el ticket de desembolso se posicionó hasta los 8.900 pesos. Efectivamente, ahí se nota cómo rompió en la línea de tiempo este indicador sobre el promedio que veníamos observando y que efectivamente uno de los resultados que apalancan este gran impacto es el Valle del Cauca, que finalmente ahorita ya les voy a presentar un pequeño zoom del Valle del Cauca. Observemos el ticket de desembolso, cómo van está acumulado enero-julio 2021 versus 2020. Si vemos el nivel de impacto o el crecimiento que genera el ticket de desembolso es hasta aproximadamente hasta el 4%, donde efectivamente vemos este gran resultado como en este aspecto Cali, a pesar de que estamos comparando tiempos de pandemia, digamos, en su totalidad de meses, sigue incrementando para el 2021 con el 16%, ante todo por el impacto del paro nacional dentro de la región. ¿Qué sucede con Barranquilla? Un tema muy interesante con Barranquilla, el nivel de desembolso en tiempos de pre-COVID en la costa atlántica por lo general también se mantenía sobre los 7.000 pesos. Es decir, la cultura que hay sobre la región atlántica es un tema muy interesante. El tipo de establecimiento hace que el consumidor en su momento de compra genere un mayor desembolso, haya sido tiempos de pre-COVID o no, o COVID. Entonces, un tema muy interesante con Barranquilla es que el desembolso de ellos por lo general procura mantenerse sobre los 7.000 pesos, entonces no ha habido, digamos, un inconveniente y, digamos, no es una alerta tan amplia tener este 10.6% a la baja. Entonces, eso a nivel regional sobre el ticket de desembolso acumulado 2021-2020. Hablemos del top 20 de las categorías más vendidas en la tienda. ¿Sabían ustedes que sobre 225 categorías que consume o evalúa Servipunto, ya podemos determinar que el 62% de las ventas de la tienda son generadas por 20 categorías tan solo? Entonces, acá tenemos el ranking de lo que más comercializa la tienda. Como les digo, acumuladamente estas 20 categorías generan el 62% de las ventas, donde observamos efectivamente el ranqueo, cómo está el resultado mes a mes comparando 2021 versus 2020, y que efectivamente varias de estas categorías, que ya sean de primera necesidad o no sean, sino o de segunda necesidad, se están recuperando respecto a los indicadores establecidos del 2020. Entonces, en este aspecto encontramos una recuperación dentro de lo que ha sido gaseosas, el mundo de lo que son bebidas no alcohólicas, efectivamente, se vio afectado dentro del consumo, dado que el shopper se estaba concentrando en categorías de primera necesidad, como era lo que ya eran llevar arroz, pastas, legumbres. Entonces, estos nuevos hábitos ha llevado que ahorita en 2021 estas categorías se están recuperando, indicando que, por ejemplo, para este aspecto, gaseosas esté creciendo un 12% en sus ventas en valor respecto al 2020. Con el tema de cerveza o lo que son categorías bebidas alcohólicas, en este aspecto sabemos que el nivel de consumo de bebidas alcohólicas incrementó en tiempos de pandemia, ¿sí? Es decir, el consumidor, al darse cuenta que no podía salir a departir socialmente, digamos, en otros sectores de economía, pues decidió efectivamente invertir su gasto al nivel de consumo dentro del hogar promedio. Entonces, a nivel de cerveza, a pesar de que podemos ver que se vio afectado en el 2021 por paro nacional con un 22% de crecimiento en la categoría, por lo general, en lo que fue 2020 y 2021, el nivel de consumo o la categoría continúa incrementando en sus ventas. Cigarrillos, en sus primeros meses el nivel de crecimiento, digamos, no era tan amplio, pero efectivamente el nivel de consumo recién inició la pandemia, pues el consumo de cigarrillos disminuyó más por este tema de afección pulmonar, temas respiratorios, alguna situación que, digamos, convenga a la enfermedad del COVID, pues llevó a que el nivel de consumo de tabaco fuera menor.
Ahorita en tiempos, digamos, 2021, el nivel de recuperación de la categoría ha sido muy favorable, llevándola a un 9% de crecimiento 2021 versus 2020. Y asimismo podemos desglosar cada una de las 20 categorías en mención, donde nos vamos a concentrar primeramente en aquellas categorías como podemos observar leche larga vida y arroz y detergente para ropa. Es decir, estas categorías a nivel de consumo han disminuido, es un seguimiento continuo que se está realizando a este tipo de categorías, y vamos a hacer un pequeño zoom más adelantico del por qué se pueden estar presentando de crecimientos dentro de lo que son lácteos, cereales o productos de aseo hogar. Entonces ya vamos a entrar a ese detalle. Hablemos de esta estructura top 20 de las mismas categorías que les acabé de presentar anteriormente y veamos la estructura en ventas de la tienda. Es decir, cuánto me pesa hoy en día unas gaseosas, cuánto me pesa hoy en día unos jugos. Es decir, del total de las categorías podemos decir que el total de las ventas de la tienda, gaseosas y sodas genera aproximadamente el 8% de las ventas acumuladas del negocio. Entonces, ahí vemos efectivamente cómo gaseosas ha ganado participación en la estructura de las ventas del negocio, donde gana aproximadamente 0.4 puntos porcentuales lo que es gaseosas y sodas. Cerveza se mantiene, como les mencioné, o sea, incrementó en el 2020 versus 2019 el nivel de consumo de licores, y en el 2021 se continuaba posicionando como la segunda categoría más vendida entre la unidad de negocio. Levemente crece cigarrillos, pasabocas. El tema de la reactivación económica es muy interesante sobre el regreso de los niños a el tema educativo, ya sean los universitarios, algunos sectores ya laborales. Ese nivel de consumo está generando una recuperación mayor para pasabocas, pero a pesar de que en el 2020 la mayoría de la población estuvo resguardada en su hogar, el nivel de consumo de este tipo de procesados fue también muy positivo. Es decir, la gente accedió a comidas rápidas y como ya preparadas, estoy trabajando en mi casa, no me da tiempo para yo estar saliendo pidiendo domicilios, sino el nivel de consumo llevó a que en el 2020 pasabocas también registrara crecimientos. Lo que son cárnicos fríos, carnes frías, un tema muy semejante a pasabocas, productos, digamos, del alcance de la mano, preparados, muy sencillos de comercializar en este aspecto, genera crecimientos muy positivos. Lo que es leche larga vida, observamos que crece 0.6 puntos porcentuales dentro de la estructura en ventas. Y si nos vamos a lo que es, por ejemplo, por acá se me perdió, detergente para ropa, decrece 0.3 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué comenzamos a concluir? Como primeros rasgos, el tema de aseo. Varios de estos productos en tiempos de pre-COVID eran manejados de manera sachet, ¿sí? Formatos personales pequeños, pero hoy en día el nuevo hábito de consumo trae dos conclusiones para el consumidor. La primera es comprar formatos más grandes. Sabemos que la unidad volumétrica convertida a presentaciones más grandes, no sé, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos en adelante, el nivel de conversión pues sale mucho más económico y efectivamente pues genera un mayor costo-beneficio para el consumidor. Y más que no podría ir varias veces a la tienda a comprar el producto, pues decidió ya formatos más grandes. Esa es una de las primeras conclusiones. Y lo otro es cómo ha accedido a otro tipo de canales el consumidor, ya sean hard discounters, marcas blancas del canal moderno. En este aspecto, accediendo a este tipo de marcas de estas categorías, digamos también por relación costo-beneficio, pues posiblemente, digamos, están yendo a consumir tal jabón en polvo en otro tipo de canales por tema de relación costo-beneficio. Entonces, a ese tipo, digamos, de insight podemos ya ir concluyendo los resultados del canal en tiempo real. Hablemos del ticket. Como se dan cuenta ustedes, el nivel de desembolso nos lleva a permitir cómo podemos estar evaluando las transacciones del número de tickets. Entonces, tenemos este escenario de esferas, donde en la categoría arroz, como una de las categorías de principal de crecimiento dentro del top 20 de venta de la tienda de barrio, podemos ver cómo en tiempos de pre-COVID lo que más acompaña a arroz en tiempos de pre-COVID son aceites, leche larga vida, pastas alimenticias, azúcar y carnes frías. Sabemos que el 100% de las transacciones de arroz, el 66% ya son compartidas con otro tipo de categorías, en especial estas 5 en mención. Entonces, en tiempos de pre-COVID está la estructura. Si observamos el comparativo junio 2020, agosto 2020, incrementó
el momento de acompañamiento para la categoría, y esto principalmente por tema de aprovisionamiento, y sabemos que estábamos bajo estos aislamientos, pues en su momento de compra decidió llevar la categoría, ya sea con otro tipo de portafolios, incrementando en 4 puntos porcentuales la canasta versus tiempos de pre-COVID. Entonces comenzamos a ver cómo leche larga vida comienza a aislarse en el tiempo sobre los 3 escenarios evaluados, es decir, tenemos a tiempos de pre-COVID, junio 20, agosto 20 y junio 2021 al 15 de agosto. Este análisis está realizado este domingo que acabó de transcurrir. Entonces, en su momento de compra, el consumidor decide ya llevar menos la categoría de lácteos y darle prioridad, ante todo, digamos, para el cierre de junio 2021 y agosto, ante todo lo que son pastas alimenticias y azúcar. Entonces, también vemos como el decrecimiento de leche larga vida también se ve apalancado de que el consumidor en sus momentos de compra ya no está asociando tanto arroz con lácteos, como podemos ver el desplazamiento de las esferas. Que se posicionan en los 3 escenarios y se mantiene, vemos que aceites es lo que más acompaña a arroz y en el numeral 5 a carnes frías, donde el nivel de incidencia transaccional efectivamente está creciendo un 1% para un punto porcentual para carnes frías y levemente decrece aceites manteniéndose en la misma posición. Si hablamos de leche larga vida, acá ya encontramos la relación bajo los mismos 3 escenarios evaluados, donde vemos que se mantiene que lo que más acompaña el momento de compra es pan empacado, carnes frías, galletas, y el único desplazamiento que se mueve dentro del top 5 evaluado es pasabocas, es decir, está aislando arroz, que también es un factor importante de que la disminución o el nivel de consumo de arroz esté creciendo, es que el nivel de incidencia transaccional pues ya no lo está tomando dentro de los líderes 4, del top 4, sino está decidiendo en su momento de compra adquirir más referencias de pasabocas y gaseosas y sodas. Entonces, ustedes dicen cómo podemos monitorear estos resultados en tiempo real. Entonces, un tema muy importante es cómo la herramienta de Servipunto les permite a ustedes tomar estos insights, permitamos que cargue como momentico, en tiempo real. Es decir, vayámonos de lo descriptivo así plasmado en una presentación a los ejercicios que en tiempo real podemos realizar. El sistema ya me dice acá que estamos al 18 de agosto, es decir, al día de ayer. Veamos cómo está la venta promedio de la tienda. Sí, el día de ayer una tienda promedio en Colombia me generó aproximadamente 1.015.000 pesos en todas las canastas que pueda comercializar el punto de venta. Esto es lo que son tiendas de barrio más mini mercados, pero podemos específicamente evaluar, ¿por qué no?, solo mini mercados o tiendas. Entonces, si observamos en tiendas, el nivel de venta fue 755.000 pesos el día de ayer, miércoles 18 de agosto. Vemos una variación mes a mes, hasta acá estoy comparando información agosto-julio, un decrecimiento del 14%. Sí, en ese aspecto estamos comparando días calendario bajo el análisis, pero podemos realizar efectivamente el análisis comparativo de domingo a domingo o lunes a lunes, es decir, días laborales. Pero listo, se me vuelve de pronto un tema muy minucioso el día a diario, porque nos vamos a resultados mensuales, porque no nos vamos a ver los resultados acumulados 2019-2021, y observamos cómo está la venta promedio de la tienda mensual, es decir, cuánto me vende una tienda entre los 23 y 25 millones de pesos. Un total canal tradicional me indica que la venta promedio del canal es de 35 o 33 millones de pesos. Sus variaciones en resultados, cómo está el efecto marzo 2020, en tema de relación de inicio de pandemia, vemos que incrementó casi 6-7 millones de pesos de lo que es de marzo a febrero en tema del nivel de consumo. El ticket de desembolso, como efectivamente está en los 5.000 pesos, como yo les estaba mencionando, que esto es un análisis a partir de octubre de 2019, y que a la fecha está sobre los 7.100 pesos aproximadamente, como les mencioné. Acá está el efecto de entrada de pandemia y que a raíz del tiempo de reactivación económica se procura mantener por encima de los 7.000 pesos. Eso a nivel de, ok, puedo ver venta promedio, transaccionalidad, evaluación, diagnóstico, hasta nivel de franja horaria. Yo puedo saber cómo se está concentrando el momento de compra del consumidor por franja horaria sobre los periodos evaluados. Como en este aspecto, puedo ya empezar a evaluar los mercados. Es decir, concentremos acá, cargo un momentico, y vamos a observar cómo ya podemos comenzar a evaluar cada una de las 225 categorías de consumo masivo que obtenemos dentro del canal tradicional.
Para este ejercicio, yo traje aquí, traigámonos café molido, café soluble, cereales listos para comer. ¿Cómo está la relación comparativa? Acá tengo resultados procesados por la fábrica de datos, desarrollada por los científicos de datos, del 1 al 15 de agosto versus el mismo corte del mes de julio. Cómo en este aspecto café molido crece un 4% en la venta promedio de la tienda, café molido decrece un 1.4% y cereales listos decrece un 4%. Me dice que la relación de este mercado consultado, estas tres categorías, el principal aportante en ventas es Colcafé, donde sobre estas tres categorías me dice que la estructura en venta la lidera Colcafé, Nestlé, Torre Café, Águila Roja, Kellogg's, Casa Luker. ¿Cómo está la composición de canasta? Qué pena, la estructura en ventas a nivel de canastas y la estructura a nivel de aportes por categoría. Entonces, estos resultados que estamos plasmando en esta misma presentación que ustedes están observando están efectivamente procesados por medio de la herramienta de Servipunto en tiempo real. Hasta ahí, digamos, que iríamos con temas de las generalidades del mercado. Bueno, y les quería mostrar un tema de cómo hice este ejercicio de esferas. Cómo aquí podemos observar, permitamos que cargue nuevamente, los tickets transaccionales, donde podemos llegar al nivel del SKU. Todo el comercio, la recolección de datos nos lleva hasta el nivel del SKU. Es decir, yo acá le estoy diciendo, estamos evaluando detergentes para ropa, donde podemos saber que el consumidor promedio cada vez que lleva la categoría, lo que más acompaña en su momento de compra son productos de limpieza, bebidas, cereales, granos. A nivel de categorías que más acompaña son blanqueadores, suavizantes, arroz, jabón en barra. Que más acompaña la categoría son referencias de Colgate, Palmolive, Unilever, Brinza, Clorox, Diana Corporación por temas de arroz. A nivel de marcas, Blancox, Suavitel, Diana, Aromatel, Clorox. Y por qué no saber que lo que más acompaña en el momento de compra de detergente para ropa es el código de barras terminado en 6003, jabón en barra Rey 300 gramos. Entonces, a ese nivel de interacción, yo puedo efectivamente consultar toda la data, crear mis periodos comparables y evaluar más de las 25 categorías de consumo masivo. Entonces, eso en términos generales. No sé, Sara, ¿cómo estamos de tiempo? Si tú me confirmas. Estamos justitos, pues vamos cumpliendo la Listo. medida. Entonces, para ir concluyendo, hablemos rápidamente de lo que fue el Valle del Cauca. Entonces, bajo la misma dinámica como observamos los resultados de Total País, entendamos cómo en la línea de tiempo, concentrémonos en lo que son finales del mes de abril, principios del mes de mayo, el nivel del ticket de desembolso llegó casi hasta los 13.400 pesos el ticket de desembolso. Es decir, es muy interesante que en el Valle del Cauca el nivel de desembolso fue muchísimo mayor al que se registró por tema de principios de pandemia del 2020. Es decir, si no estoy mal, estaba sobre aproximadamente los 10.000 pesos el Valle del Cauca. Sí, 10.000 pesos, acá está, 10.000 pesos máximo llegó en tiempos de pandemia, cuando se inició el aislamiento preventivo, pero fue mayor el nivel de impacto que generó el ticket de desembolso. Entonces acá vemos cómo va influyendo el tema de reinicios de pico y cédula, toques de queda, y vemos efectivamente cómo la tendencia se ve afectada principalmente por estas implementaciones o factores del gobierno. A hoy en día, si vemos, bueno, esto es, digamos, para finales, mediados del mes de junio, vemos que procuraba mantenerse sobre los 8.000 pesos, igualmente este ticket procura mantenerse como mínimo sobre los 7.300 pesos, pero en tiempos de paro nacional ha indicado que su base ha sido sobre los 8.000 pesos. Podemos ver los desplazamientos por franja horaria, es decir, cómo efectivamente el tendero de barrio se vio en la necesidad de cerrar en horas más tempranas, digamos, por riesgo a sentir daños dentro de sus establecimientos y también por factores de desabastecimiento. Entonces, la línea naranja me dice que es cómo se desplazaron las ventas entre el periodo comprendido del 28 de abril al 10 de mayo, donde efectivamente el nivel de pico de ventas se concentró sobre las 11 y 12 del día. Y vemos que en horas de la noche, ya a las 7 de la noche, tan solo se generaba el 6% de sus ventas, cuando realmente se generaba casi el 11% de sus ventas a partir de las 7 de la noche en adelante. El nivel de portafolio, como sabemos, podemos llegar al nivel del conteo de SKUs, de cuántos productos comercializa por medio mensual la región. Entonces, como tal, tenemos el resultado.
Categorías más afectadas en tema de que hayan crecido en su venta promedio, hayan caído. La gente decidió en el Valle del Cauca, en tiempos de paro nacional, abastecerse primeramente de pastas alimenticias, que si vemos su crecimiento, por ejemplo, en marzo versus febrero 2021 era tan solo el 9%, 9% también abril versus marzo, pero en mayo versus abril llegó hasta el 66% la venta promedio de pastas. Entonces, efectivamente, algunas conclusiones del tender es que efectivamente nos dicen: tuvimos desabastecimiento, varias de las cadenas de suministro no llegaron a los puntos de venta por temas de bloqueos, y otros aspectos como el tema de incremento en precios por tema de desabastecimiento, precisamente por este factor, llevó a que efectivamente el nivel de incremento de este tipo de categorías fuera muchísimo mayor para el consumidor promedio. Enlatados, galletas, cafés, leche larga vida, pasabocas, afectando ante todas referencias o categorías como cuáles: refrigerados. Sí, digamos que la cadena del supply chain en este aspecto, pues esa cadena de frío se vio bastante afectada por tema de bloqueos, lo que llevó a que, por ejemplo, lo que son arepas refrigeradas, lácteos, queso, yogures, se vieran altamente afectados bajo su venta promedio en tiempos del paro nacional en el Valle del Cauca. Podemos llegar hasta el nivel socioeconómico, es decir, podemos decir una tienda promedio de barrio en el Valle del Cauca, si lo dividimos por tiendas de nivel socioeconómico alto, medio y bajo, cómo específicamente se desempeñó bajo este factor en su venta promedio. Entonces, podemos específicamente llevar a ese nivel de detalle o de resultado o el análisis por nivel socioeconómico y geografía evaluada. Entonces, a ese nivel de alcance doy los datos. Como se pueden dar cuenta, tenemos información accionable en tiempo real, bajo herramientas 100% digitales. Cualquier cosa, un soporte pues de un equipo profesional muy altamente especializado dentro del campo. Entonces, cualquier cosa, muchísimo gusto. Fue un placer poderles presentar estos resultados a ustedes, y cualquier cosa, estoy pendiente a sus inquietudes o preguntas. Juan Pablo, muchísimas gracias por el boletín. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, quieren saber más sobre el producto, en la cajita del chat hay un enlace en el cual pues pueden llenar el formulario y escribirnos. De la misma forma, recuerden que por haber participado en el evento tienen acceso al 10% de descuento en el uso de la plataforma de Servipunto y pueden acceder a un boletín personalizado de acuerdo a la categoría de sus empresas. Si quieren acceder a este beneficio, lo mismo, o sea, se ingresan al link y en la cajita del formulario nos escriben: quiero acceder a los beneficios de haber asistido al evento. Entonces, bueno, una vez culminada el informe del boletín, pasamos al conversatorio. Le doy la bienvenida a Claudia Torres y a Luis Carlos Cadena, que van a ser parte como de este foro, y bueno, abrir una sesión de preguntas para que nos aclaren ciertas dudas sobre el tema, sobre lo que ha pasado durante la pandemia. Así que bueno, bienvenidos. Y comienzo con Claudia. Así que, bueno, Claudia, para ti, ¿cuál es el impacto que ha tenido el gremio de las gaseosas sobre esos nuevos hábitos del consumidor en tiempos de la pandemia? Buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, el impacto, pues el gremio de gaseosas y en general el gremio de bebidas, pues presentó unos cambios en sus hábitos de consumo, porque las ocasiones de consumo cambiaron, como bien lo decía Juan Pablo ahorita. Antes de la pandemia, nosotros teníamos una participación muy alta del consumo de presentaciones personales, como son las referencias de 250 y 8 onzas, ya que dichas bebidas tenían un alto consumo en restaurantes, panaderías, comidas rápidas, era una elección mucho más individual. Durante la pandemia, pues esto cambió un poco, digamos que ese porcentaje de ventas sobre esas referencias personales se nos cayó y se presentaron crecimientos en las presentaciones minifamiliares y maxifamiliares, las cuales tienen una ocasión de consumo del hogar. En general, tuvimos migraciones no solamente en el tema del mix, porque esto tiene que ver mucho con el mix. Tuvimos migración entre los canales, ya que, por ejemplo, los canales premium, los canales de food service local presentaron una caída y una siguiente recuperación con crecimientos en la reapertura. Y canales como el TAT On cayeron en sus volúmenes, pero fueron reemplazados por el TAT Off. Nosotros lo que identificamos es que muchas de las tiendas hicieron cambios físicos dentro de la misma tienda para continuar generando sus procesos de venta. Así vimos unos importantes crecimientos en el canal moderno y en autoservicios. Para nosotros, claramente el mercado cambió y el cambio nos trajo retos, entre ellos la capacidad de transformación en los modelos de atención a nuestros clientes y la capacidad de reacción ante esos hábitos de consumo. Y el principal reto que nos trajo en la pandemia es, venga, ¿cómo somos capaces nosotros de analizar la data en tiempo real
y poder acceder y tomar decisiones con esa data en tiempo real. Entonces, aquí Servipunto fue un aliado fundamental para nosotros, porque no podíamos esperar, digamos, otros proveedores de información que tenemos donde sus metodologías tienen unos lapsos de tiempo un poquito más amplios. Nosotros con Servi básicamente pudimos monitorear y hacer esos cambios y esos entendimientos de esos cambios en los hábitos de consumo, y eso nos permitió a nosotros pues reaccionar en nuestra capacidad instalada como compañía. Bien. Claudia, tú hablabas de unos nuevos hábitos del consumidor. ¿Cómo hace la industria o el sector de las bebidas para reinventarse frente al desarrollo de estos nuevos hábitos? Pues mira, Postobón es una compañía con un amplio portafolio de productos y de presentaciones, con unas marcas muy reconocidas en el mercado, no de hace unos años. O sea, Postobón como marca existe hace más de 117 años y somos realmente una marca pues muy reconocida. Nosotros permanentemente, nuestra tarea es entender ese shopper, porque el shopper cambia, el shopper va cambiando, y más en estos tiempos de tantos cambios y de tantos movimientos. Poder acceder a la información de ese entendimiento del shopper pues nos genera capacidades para poder reinventarnos. Nuestra capacidad instalada pues tiene una respuesta amplia. Nosotros tenemos plantas en muchas ciudades del país, y lo que hicimos fue poder activar ese conocimiento que vimos a través de la data, ese entendimiento que vimos a través de la data, pues lo llevamos a nuestros procesos productivos, y casi que cambiamos un poco la forma en cómo ejecutábamos nuestros procesos productivos para poder responder a esa demanda del consumidor. También desarrollamos nuevas presentaciones, nuevos sabores, le dimos más impacto, algunas presentaciones, algunas marcas de un menor valor, no aumentamos precios. O sea, seguimos hicimos muchas estrategias alrededor de la data que encontrábamos y las fuimos accionando en la medida que íbamos viendo pues todos esos movimientos. Bien. Hablabas de la pertinencia del acompañamiento que tuvo Servipunto en este momento, y yo quiero preguntarles a los dos cuál es el impacto sobre el negocio cuando tienes data del día anterior y en momentos de un contexto tan relevante como es la pandemia y con estos ciclos tan cortos. Pues la verdad es que, a ver, Sara, yo te digo, hoy las compañías se reinventan en la medida que sean capaces de procesar y entender la data de forma rápida. Y esa reinvención tiene un reto, y es accionar rápido para equivocarse rápido y aprender rápido. O sea, ese digamos que es el gran reto que tienen hoy las compañías. En los productos de gran consumo a veces no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque a veces son líneas de producción muy grandes, son unos cambios, digamos, muy, muy grandes en la manera como operamos. Pero, ¿qué nos permitió? Poder reaccionar a tiempo. ¿Por qué? Porque es que yo realmente, no, pues yo tengo mi data interna, y con mi data interna permanentemente estaba visualizando qué estaba sucediendo en el comportamiento de nuestras ventas, pero eso nos permitía a nosotros tomar acciones de cara a nuestros clientes, y no nos permitía generar acciones de cara al consumidor. Cuando nosotros pudimos combinar esas dos datas, pudimos coger toda la data interna y ese conocimiento de ese cliente como tal, y poder entender ese conocimiento, esa información que nos daba Servipunto a través del shopper y con el día anterior, pues entonces nos permitió primero validar parte de la data que nosotros teníamos, poder entender esos cambios del mercado, cómo se estaban dando, y poder entender esas reacciones que teníamos que hacer, en donde puntualmente nosotros aquí utilizamos internamente una palabra, y es estrategias de francotirador. Nosotros con Servipunto, como tenemos la capacidad de entrar a ciudades, a SKUs, y tenemos una amplitud en las categorías, pues podríamos llegar como con francotirador a las estrategias específicamente en esas ciudades donde veíamos unas oportunidades para reaccionar. Y lo chévere de esto es que es una información que está al día anterior. O sea, es una información que yo puedo consultar, que puedo entender qué me está pasando en el mercado, cómo están funcionando las cosas en el mercado, con base en lo que está pasando el día anterior. No debo esperar un lapso de tiempo muy alto para tomar una decisión, porque ya no estaría tomando una decisión más reactiva, sino que estaría tomando una decisión ya muy, muy alejada de la realidad. Bien. Luis Carlos, desde el punto de vista de la consultora, para ti, ¿qué impacto tiene tener data del día anterior en estos momentos? Pues mira, más allá de la oportunidad que significa poder contar con información diaria o inclusive con franja horaria determinada, yo creo que lo más clave es que logra ajustarse a la velocidad de decisión que las compañías necesitan hoy en día. Y es que esa velocidad de decisión trascendió el periodo de tiempo al que estamos acostumbrados. Y a veces las reacciones que en las compañías, y de pronto, Carlos lo mencionaba ahorita,
depende de la reacción de la velocidad interna, lo peor que puede pasar es que la velocidad interna se vea sumada a la velocidad de tener el dato de qué está ocurriendo. Entonces, porque puede ser muy eficiente adentro, que terminas perdiendo los 2 o 3 meses en función de identificar qué está pasando. Creo que uno de los retos grandes de contar con información a esa velocidad es poder simplificar las decisiones. Y porque finalmente si tienes tanto, también puedes llegar a un momento de postración por exceso que se vuelve complicado. Entonces, si uno focaliza qué va a usar, para qué tipo de decisión y articular en lo posible las variables que te dan respuesta, ayuda a que esa navegación sea lo más rápido posible y realmente mejore la oportunidad, que es lo que todos esperamos con este tipo de cosas. Bien. Sobre todo, esta pregunta que viene siguiente es para Claudia, pues por el tema de que están de cara al cliente y es cómo la industria ha acompañado al tendero frente a esta adversidad y frente a la emergencia sanitaria. Sara, mira, eso fue un momento muy crítico para nosotros como compañía. ¿Por qué? Porque Postobón tiene uno de sus grandes valores es precisamente cuidar a nuestra gente. Para nosotros es muy importante nuestros equipos de trabajo y nosotros como compañía tomamos la decisión de resguardar en el momento de la cuarentena a todos nuestros empleados, tanto los empleados que teníamos en la calle como pues, las personas que estamos en oficinas, continuando pues con la producción en las plantas porque esa sí no paró. Nosotros hoy no sabemos si fue una decisión acertada o desacertada, pero al menos estamos tranquilos que cuidamos la vida de las personas que trabajan para nosotros. Pero lo que sí hicimos es, en una vez empezamos a ver movimientos de reactivaciones, porque fueron unas semanas muy críticas, en marzo del año pasado cuando arrancamos, unas 2 o 3 semanas que fueron muy críticas, pero después de esa tercera semana nosotros dijimos, no, vengan que es que la calle nos necesita, los clientes nos necesitan, los consumidores nos necesitan y nosotros tenemos que llegar con el producto que ellos están necesitando para su consumo. Lo primero que hicimos pues fue hacer una inversión muy significativa como compañía en kits de bioseguridad para nuestros tenderos, para que ellos pudieran atender a todos sus consumidores. Pues hicimos unas capacitaciones a todas las personas que trabajan para nosotros en nuestra fuerza de ventas precisamente para fomentar el autocuidado pues y entregar kits de autocuidado. Eso lo seguimos haciendo con una inversión, como les digo, bastante significativa. Aceleramos una decisión de un tema de movilidad que teníamos para la toma de nuestros pedidos y eso fue un éxito porque nos le permitió a nuestra fuerza de ventas tomar pedidos desde cualquier lugar, inclusive en el sitio o desde su casa, dependiendo de las condiciones que se dieran, pues como en las diferentes ciudades. Entendimos que los clientes, empezamos a hacer un entendimiento de los clientes y de quiénes venían cayendo, quiénes venían disminuyendo sus niveles de compras, cómo habían cambiado sus mix, dónde veíamos ciudades afectadas. Esto pues como les digo, combinando la información que teníamos nosotros mucho con la información de Servipunto, y activamos unos temas de créditos provisionales para que los clientes pudieran generar su reactivación de manera adecuada, unos créditos sin intereses que pues muchos de nuestros clientes los tomamos y nos sirvió como una herramienta para poder ayudarle a ese tendero a reactivarse. Hicimos llenados de neveras, entregas de equipos de frío, hicimos demasiado acompañamiento a nuestra fuerza de ventas e hicimos demasiado acompañamiento pues a los tenderos para que ellos pudieran continuar en esa labor. Por eso nos permitió a nosotros como el gremio de bebidas pues reactivarnos realmente rápidamente. Bien, y en cuanto a la parte de bebidas azucaradas, ¿cómo fue este impacto de la pandemia y sobre todo en otros países de la región? Bueno, nosotros tenemos un negocio en este momento, pues la compañía tiene unas ventas internacionales que en su momento, porque es que nosotros no solo Colombia se encerró, o sea, se encerró toda Latinoamérica e inclusive algunos clientes que tenemos en Estados Unidos y en Europa. Vimos unas caídas en las ventas precisamente por la imposibilidad de gestionar los pedidos y la imposibilidad de los cierres pues, de los países y las ciudades. Pero nosotros jugamos un juego distinto y eso, y nosotros tenemos unas marcas supremamente poderosas en el exterior, pues entre ellas está Manzana Postobón y Colombiana, y Hatsu, que es una de nuestras marcas pues más representativas y digamos que empezamos a trabajar mucho los conceptos de marcas, de cercanía al hogar, porque pues realmente la gente que estaba en otros países y que vive en otros países también estaba preocupada por nosotros, por los que estamos en Colombia. Entonces se generó mucha cercanía a través de las marcas. La verdad es que para nosotros fue una oportunidad. Con esto desarrollamos nuevos clientes y hoy nuestro negocio internacional viene creciendo de forma significativa. Pues obviamente vimos una caída en esos primeros meses,
pero una vez entendimos un poco qué estaba sucediendo en esos países y vimos la capacidad de reacción que teníamos y nos apalancamos en la fuerza de nuestras marcas, reaccionamos y hoy venimos creciendo de manera significativa, inclusive comparado contra el 2019, que fue un año muy bueno para nosotros. Qué bien. Luis Carlos, ¿cuál ha sido el rol de la tecnología o de la medición digital en la industria del consumo masivo? Pues mira, eso ha tenido una aceleración muy significativa por varias razones. Por un lado, porque la imposibilidad técnica durante todo este lapso de tiempo de los que se miden de forma, digamos, más tradicional con la auditoría física, que es de pronto lo que estamos acostumbrados casi todos, pues sufrió un reto casi que destructivo durante casi un año, en el que la posibilidad de ir al establecimiento a contar, ver, dimensionar, pues se hacía más difícil. Entonces, entra un tema relevante que es el proceso de medición tecnológica y cómo acompañar de todas estas vías para obtener conclusiones más rápidas y más efectivas, pero también para hacerlas posibles, porque es que durante 4 meses hubo un velo negro, o sea, uno decir cuáles eran los precios de compra del canal en tal momento sin una herramienta como la que usamos de Servipunto, pues hubiera sido imposible, porque es que ir al punto de venta, auditar lo que pasaba, pues era una función casi que iba en contra de la ley, por llamarlo de esa forma. Pero también pasó otra cosa, y es que en los cambios de consumidor que ya mencionaba, en la forma de comprar y en la ausencia de unos canales y la presencia de otros, empezó a funcionar cada vez con más fuerza el proceso de omnicanalidad. Y esa omnicanalidad entendida desde una decisión del comprador que se quedó en ella. Porque indudablemente hoy en día cuando uno mira que de las ventas de un almacén como Éxito, por ejemplo, el 12% de ellas se hagan en su formato omnicanal, eso es una locura. Eso era impensable hace 2 años. Entonces, y no, y el Éxito es un solo ejemplo. Si uno toma Mercado Libre este año creció 3 veces lo que tenía versus 2019, 2020 versus 2019, cerró en 450.000 millones de ingresos, que son ingresos por comisiones. Entonces, cuantifiquemos de qué tamaño se volvió el proceso en mi canal. Para entender ese proceso entran las herramientas tecnológicas, indudablemente, las mediciones online, indudablemente, y también inclusive herramientas diferentes para poder entender qué pasa dentro del punto de venta. Ahora mencionabas un asunto de la oportunidad, y la oportunidad nos sirve también a veces para poder entender qué hay que profundizar y qué no. Hace poco nos pasaba con una compañía de consumo enfocada en pasabocas y confitería, que nos decía, venga, todo viene recuperándose y yo sigo camino al estanco, yo sigo en picada. ¿Y qué me pasó? ¿Qué ocurrió conmigo? ¿Qué le preguntamos al consumidor, le preguntamos al shopper, ¿cómo lo entendemos? Lo primero que hicimos fue tomar información de los establecimientos de Servipunto y entender, bueno, ¿está pasando o es un fenómeno que está viviendo el fabricante? Y nos dimos cuenta, oiga, sí, la categoría viene muy regular y está teniendo impactos muy complicados. Entonces decidimos entender eso desde Shopper. Dijimos, vamos a mirar un panel de tiendas y a ver qué está pasando con la gente. Y corrimos un proceso de eye tracking dentro de esos lugares y pasó algo muy curioso, y es que nos topamos con que la gente que llega al establecimiento está viendo las cosas diferentes. Llama lo que, aquí veamos un poquito en la industria diciendo que 2 años de encierro, año y medio de encierro nos dejó muchas rayas. Y efectivamente nos dejó una cantidad de rayas, una cantidad de temas de comportamiento diferentes. Nos topamos con una gente que está mirando poco el puesto de pago, nos topamos con una gente que está mirando bajito, y eso es algo curiosísimo. O sea, entramos como con miedo, no queremos contacto visual con el dependiente, como si el contacto visual fuera lo que me contagia. Entonces lo quiero ver de lejitos, no tengo un acercamiento mucho a la barra porque me da como cosa. Entonces son fenómenos que cambian totalmente la estrategia de una categoría y que te demorarías 1 año en darte cuenta qué pasó si no te apalancas en los mecanismos de identificar si el fenómeno es cierto, se aplica la estrategia completa de una categoría y venga, profundicemos a ver de qué se trató realmente y cómo terminó impactando ese tipo de cosas. Curiosamente, y para tranquilidad de los gaseoseros, la nevera no tiene ese proceso, porque la nevera no involucra a una persona. Entonces, yo sí me puedo explayar viendo la nevera de cerquita porque no hay un personaje, pero si me acerco al puesto de pago o al desk al front de la tienda, sí estoy interactuando con alguien y quiero en lo posible como guardar alguna distancia y no tener ese contacto visual al que estábamos tan acostumbrados pues antes. Pero son fenómenos que únicamente la tecnología te permite identificar. Claro, y lo que acabas de decir es muy particular porque el caso, por ejemplo, de las bebidas frías empieza a ser diferente, pero de todas formas la tecnología también tiene que pasar a cumplir un rol para este tipo de industrias, y por eso también la pregunta va para Claudia, y es, dentro de la industria de ustedes, ¿cuál fue el rol de la medición digital o de la tecnología en esta pandemia? Pues es que la verdad es que los canales cambiaron y nosotros tuvimos, yo concuerdo con Luis, y es, pucha, o sea, los que no estábamos haciendo omnicanalidad, nos tocó salir con omnicanalidad como fuera, porque es que era la única manera de poder reaccionar ante las necesidades de los consumidores y del mercado.
Para nosotros eso fue un reto porque estábamos en camino de hacerlo, pero digamos nos tocó salir muy rápidamente y reaccionar rápidamente con este tema. Nosotros empezamos a crecer significativamente en plataformas como Rappi, como Merkeo, porque vimos en estas unas oportunidades gigantes, entonces empezamos a accionar muchas cosas alrededor de ese canal. Tuvimos que generar unas acciones muy específicas en algunos food service local donde hay unos consumos, sobre todo de producto de bag-in-box, que es el producto que tomamos del dispensador, pues que ya era un producto que no se estaba consumiendo, pero entonces teníamos que reaccionar en unas presentaciones, en unos temas específicos para ese consumidor. Ahora, ¿cómo reaccionamos? En la medida que entendemos la data. Vuelvo a lo mismo, o sea, las mediciones, tener la información en ese momento, y concuerdo contigo, Luis, no se trata de ahogarse en la información, porque también pasa, y lo he visto en otras compañías, a veces tenemos tanta información que nos ahogamos, es poder tener la información correcta en el momento correcto para tomar decisiones correctas y equivocarnos rápidamente y poder continuar. Ahí para nosotros fue, y vuelvo y lo insisto, fue clave, muy clave la medición que teníamos por lo menos alrededor de nuestro negocio de las tiendas Servipunto, y también nos apalancamos en otras mediciones digitales de otros canales y más del mundo digital para poder entender esos mercados, cómo se iban moviendo y cuáles eran las necesidades que iban presentando alrededor del tema. Bien, bueno, esta pregunta va para los dos y desde cada uno de sus roles como consumidores de data, ¿cuál es el diferenciador que ha generado la data, valga la redundancia, consumida con una solución de Servipunto? Bueno, pues yo tengo como un resumen de varias cosas que creo que nos han servido a nosotros mucho y que pues creo que voy a ser muy honesta. Mónica, que está aquí con nosotros, me conoce hace muchos años, sabe que soy muy exigente en el tema de datos, y soy muy exigente en las actitudes, la información, en la calidad de la información, y para mí Servipunto, ¿qué me ha entregado? Me ha entregado oportunidad en la información, que me genera una capacidad de reacción inmediata. A mí ayer el vicepresidente de ventas me dijo, ve, necesito este dato, tenemos que esperar a... No, venga que en Servipunto lo sacamos de una. Y pues sí, me dijo de una, pero él esperaba el dato como para mañana, al mediodía o por la noche, y me demoré 5 minutos sacándolo. Entonces, pues realmente la oportunidad de la información nos permite tomar a nosotros unas decisiones rápidas. La calidad de la información. Para nosotros eso es clave. ¿Por qué? Porque tener una información correcta, tener una información que está avalada, que cumple con un diseño muestral específico, que corresponde a los territorios en los que nosotros estamos, para nosotros es demasiado importante eso. Amplitud de la información, el conocimiento de otras categorías. Nosotros generalmente en los negocios de CPGs pues nos vemos nosotros con nosotros mismos, pero como nosotros como Postobón, nuestra mega es ser una compañía de alimentos, entonces nos empezó a enseñar otros mundos y otros cruces y otras cosas, y de hecho con mucha información que generamos a través de Servipunto, generamos alianzas con otras compañías inclusive, como Ramo, como Margarita, donde nos unimos entre todos y armamos unos combos que llevamos a esas tiendas, donde había la presencia de una gaseosa, un pasaboca, un ponquecito, pero a través del entendimiento de lo que estábamos viendo de ese consumo que estaba teniendo el shopper a través de Servipunto. Cobertura en las ciudades principales, para nosotros eso es clave porque nuestro mercado grande está en estas ciudades principales que Servipunto tiene. Respuesta oportuna a las necesidades como clientes. Juan Pablo sabe, Juan Pablo yo creo que le escribo todo el día, Juan Pablo, necesito este dato, ¿por dónde lo puedo sacar? Necesito este ajuste sobre la información, y la verdad es que Servipunto ahí ha sido muy ágil en ese tema. Nosotros tenemos unas respuestas muy claras, unas respuestas técnicas muy claras y son a tiempo, o sea, no son cosas que nosotros le pedimos a Servipunto y se me demoran 3 meses, no. La capacidad de respuesta ante las necesidades que tenemos nosotros de información, que tal vez no están disponibles en la plataforma porque es una cosa muy específica del negocio, es una muy buena capacidad. Asertividad en los tamaños de muestra. Aquí quiero hacer mucho énfasis porque tuvimos un acompañamiento de Servipunto en un ejercicio muy particular, porque generalmente en las operaciones de nosotros hay dudas sobre la información, sobre todo de información muestral, porque ellos están muy enseñados a trabajar con data poblacional. Una regional específicamente nos levantó la mano y nos dijo, pero vení, esa data sí se parece a lo que soy yo o estará muy concentrada en un territorio específicamente. Hicimos un ejercicio con Servipunto muy detallado, utilizando las capacidades de geolocalización que tienen ellos, donde comparamos los clientes de nosotros a través de nuestra data y los cruzamos e hicimos match con los clientes que escanean
Servipunto y encontramos unas coincidencias demasiado altas. Entonces, con eso ya generamos una tranquilidad sobre los usuarios de la información y hoy les digo, esa asertividad en los tamaños de muestra, ese trabajo, ese ejercicio tan importante que hizo Servipunto para esa selección del tamaño de muestra, nos deja a nosotros tranquilos en cuanto a los territorios a los que nosotros llegamos, ¿sí? Yo creo que el entendimiento de las necesidades de Servipunto se nos acercó a nosotros, ha hablado con nosotros todo el tiempo, venga cuál es su necesidad y ellos nos han ayudado a generar mucha información que es muy particular para nosotros, pero nos han acompañado a entender un conocimiento inclusive aún más profundo. Y para nosotros también la plataforma tecnológica con un muy buen comportamiento de respuesta, porque también a veces nos pasa que nos han entregado unas plataformas para generar unas vistas sobre la información, pero se demora 3 o 4 días. Y la verdad es que el diseño de cómo tienen la data dentro de Servipunto y el acceso a la plataforma es muy rápido. Como les decía, ayer yo trabajo muy de la mano con el vicepresidente de ventas, me preguntó un dato y a los 5 minutos ya estaba, y con ese dato tomamos una decisión de un precio fundamental para la compañía. Entonces, esa velocidad es lo que nos permite a nosotros, pues, generar esa respuesta rápido o esos accionables rápidos para el negocio. Qué bien, Claudia. Luis, tú tienes la oportunidad de acompañar y hacerle consultoría a diferentes categorías de consumo masivo. Así que, bueno, para ti que estás como inmerso en diferentes tipos de categoría, ¿cuál es ese diferenciador que ha tenido Servipunto con la data que consumen? Perfecto, mira, nosotros somos más usuarios de datas brutas que realmente de datas procesadas. Entonces, digamos que tenemos otra cara del uso de lo que Servipunto significa. Y yo lo considero básicamente como un acelerador de los pasos que el método científico te coloca para identificar qué hallazgos están ocurriendo en el mercado. ¿A qué voy? A que el paso fundamental de los fenómenos es entender y observarlos. Y observarlos toma tiempo. Entonces, una gran ventaja de este tipo de datos es que la observación está dada. Entonces, identificar qué pasó y reconocer los problemas se vuelve el primer paso de un método que antes era, venga, salga y mida y entienda qué pasó y entonces hágase la hipótesis y trate de predecir qué va a ocurrir. En este caso, la observación prácticamente se salta, porque tenemos datos fidedignos, rápidos, oportunos, de múltiples perfiles de establecimientos en que podemos pasar de una vez a entender qué problemas ocurren o qué oportunidades se están presentando y a partir de allí desencadenar lo que tiene que ver con reconocimiento de problemas, hipótesis, predicción, experimentación o lo que sea que siga pues en la dinámica que estemos realizando. Esa transversalidad de categorías que mencionaba ahorita igualmente me parece algo fundamental porque permite contrastar la hipótesis. Lo que te contaba ahora, fulano viene cayendo, ¿le pasa a fulano o le pasa a la categoría? No, le pasa a la categoría. Y lo supe sentado en el escritorio sin necesidad de salir a hacer una muestra y a tomarme un mes midiendo. Ahora, ¿le ocurre a la categoría y le pasa a los establecimientos o es únicamente un fenómeno de esa categoría? Ah, no, le pasa a todo el mundo. O no, le pasa únicamente a bebidas o le pasa únicamente a alimentos. Entonces, llamémoslo salto en el paso de la observación o de darme cuenta que está ocurriendo, se vuelve un fenómeno de oportunidad bien contundente y el hecho de que podamos hacer perfilamientos diferentes, agrupaciones de establecimientos con criterios, digamos, afines a lo que queremos identificar como fenómenos de mercado, se vuelve un factor fundamental y muy diferente de lo que estábamos acostumbrados. Hablabas de esos problemas u oportunidades identificados. De acuerdo con ellos, ¿cuáles son como esas principales modificaciones en las costumbres de compra que ha tenido el consumidor, sobre todo pues ahora, en este momento? Correcto, hay varias y muy diferentes. Digamos, una contundente es que los canales se están mezclando unos con otros de manera vertiginosa. Y la tienda, desgraciadamente, viene siendo la más afectada en unos, pero también beneficiada en otros. Ahora, Juan Pablo mostraba algunos gráficas sobre algunas categorías y cuando uno mira lo que le pasa, por ejemplo, a detergente en polvo, a leche o arroz, son fenómenos que le ocurren a la tienda por efecto de la presencia de un canal como el discounter en la opción de compra del shopper. Entonces, el señor shopper está pensando diferente y comprando diferente. Paso número uno que hace la necesidad de múltiples canales una razón de ser de los fabricantes y como Carlos mencionaba, esa transformación de los mismos canales en su propio universo también es un fenómeno que estamos viendo allí. Otro aspecto es la velocidad de los viajes de compra. Teníamos unos viajes de compra en algunos estratos importantes al hipermercado que han venido reduciéndose de forma vertiginosa. El número de veces que vas, la cantidad de emisiones que le enfocas a un tipo de rol de compra que puede ocurrir en una categoría. Otra cosa que está ocurriendo, y es un fenómeno también bien curioso, es que pese a la restricción económica en la que estamos,
la gente está en capacidad o en reflexión de invertir un poquito más en categorías que, comprándolas como las compra, ahorra mucho dinero. Otro cambio relevante que está allí. Y vamos al caso de nuevo del discounter. Yo compro leche en discounter mucho más económica que en la tienda y puede que me junte con la vecina, pero voy y me compro un paquete por 6 o por más unidades porque puedo repartirlo y me ahorro un dinero relevante. Al punto que eso explica que la tienda caiga al 7, al 11, al 15 en categorías como esas, que era una cosa impensable antes. Como también lo contrario, ¿no? Está creciendo en bebidas, está creciendo en algunas categorías, digamos, ready to eat o RTD, como le llamamos en la industria, a ese tipo de mercados. Otro cambio también muy significativo y es el tema de que el consumidor de alguna manera empezó a cambiar el balance de algunas marcas. Y eso es otro fenómeno curioso. Hace 10 años decíamos, marcas como, sí, el top 3 de marcas de Colombia eran intocables. Y hoy día nos encontramos a consumidores haciendo ecuaciones de valor y diciendo, oiga, a este man me cobra 100 y este me cobra 80 y está chévere. Venga, me traslado a hacer una prueba de marcas propias que antes no era capaz de hacer. Y eso ha impulsado pues igualmente el fenómeno de hard discount en muchos aspectos. Yo creo que ese es uno de los cambios más significativos. Es un consumidor que está siendo más exigente, que no podemos considerarlo tan básico o tonto como en algún momento dado algunos fabricantes o algunos retailers llegaron a pensar que era. Cuando uno mira la oferta de marcas propias histórica de Colombia hace 10 o 15 años, era un desconocimiento del autorrespeto del comprador final o del consumidor final. Hoy en día vemos marcas propias tú a tú con las marcas principales y que tienen elementos para decir, oiga, yo le ofrezco más o menos lo que este otro señor le trae. Y eso le convierte reto a los fabricantes en una cosa mucho más significativa, porque ya no le basta ser fulano de tal, sino que necesita argumentos, innovación y una cantidad de elementos adicionales que hacen pues más interesante este camino que elegimos de estar presente en el consumo masivo y de estar pendiente de qué ocurre y de qué manera pues se desempeña el consumidor y el canal frente a las iniciativas de los diferentes fabricantes. Bien. Luis, estamos en un proceso de reactivación económica. Cuando se culminan más de 70 días de haber iniciado esta reactivación, ¿cómo responde el gasto del consumidor en un canal? Pues primero que todo se ha dispersado un poco y eso es un fenómeno también latente, o sea, inclusive en estratos que antes estaban, llamémoslo, no condenados, pero sí obligados a la compra en canal tradicional, los vemos interactuando con más cosas y entre más subimos de certificación o más, va a llegar el día y no está lejos en que vas a poder encargar productos de consumo masivo por Mercado Libre o por Amazon. Eso está al pie, eso está 1 año a 2 años de distancia. Entonces, ese fenómeno va a ir permeando cada vez más, la gente está cada vez más informada. Afortunada o desafortunadamente, la inversión tecnológica de los hogares está siendo cada vez más alta y eso los expone a más capacidad de decisión y a más formatos de compra. Entonces yo creo que ese es un fenómeno que indiscutible en términos de la dispersión y va a ser más acentuado con o sin pandemia. Esto no va a volver. O sea, hay gente que dice que cuando volvamos yo digo, uy, volvamos de recuerdo. Esta película se está quedando cada vez con más elementos distorsionados y va a ser, esa nueva realidad está más latente pues que nunca en esos aspectos. Sin embargo, en la compra del hogar hay un cambio que va a tener, digamos, sí, una reversa en la medida en que el canal 11 reactive. Los food service aún siguen impactados y digamos que pese a que estamos acostumbrados a ver unas super cifras estos últimos meses, son super cifras contra unas categorías que cayeron 40 y 35%. O sea, el universo de food service cayó el 30% en un año, se desapareció, fue como una bomba atómica. Entonces, eso se va a demorar un ratico todavía en volver a sus niveles normales. Y cuando vuelva va a impactar la compra de algunos productos en el hogar, indudablemente. Porque estamos contenidos, queremos ir a encontrarnos con los amigos y aunque algunos lo hacemos más o menos medida, pues no estamos todavía normalizados en eso. Entonces ese es un cambio que también viene y que la reactivación le va a tomar un poquito más, pero que va a empezar a jalar recursos de lo que me gasto en el hogar a llevarlos de nuevo al consumo fuera de casa que fue tan afectado durante este lapso de tiempo. Y otro fenómeno creo que también que vale la pena notar allí es que entre más sensación de sanitaria progresiva se esté dando, pues más rápidamente vamos a tener un efecto favorable y a poder ver realmente qué quedó en la cabeza de ese consumidor, porque aún no tenemos claro qué quedó. Hay muchas rayas, de nuevo, que están por allí, muchas dudas que están por allí en cuanto a cómo está pensando, qué está valorando, a qué le cree y a qué no le cree. Bien, ya para cerrar este conversatorio, quiero preguntarles a los dos, en cuanto al futuro de la investigación de mercados, ¿qué cambios metodológicos de colecta e infraestructura prevén estas empresas o áreas de investigación en los próximos años? Claudia, si quieres arrancar.
Bueno, yo creo que se vienen grandes retos y cambios porque todo esto nos enseñó al final. Yo creo que entender el sell-out de las tiendas en real time va a ser el reto más gigante que va a tener. Ahí, para nosotros, Servipunto como proveedor ha sido importante. Ajustes en los tamaños de muestra a los diferentes canales, no solamente a las tiendas, sino a canales como hablábamos, el food service local, el premium, que todavía estamos un poquito ciegos y nos toca todavía estar muy encima de ellos en este entendimiento de la reapertura, pero todavía estamos un poquito lejos de entender ese comportamiento de ese consumidor dentro de esos canales. Los canales digitales, ese entendimiento del shopper en los canales digitales para nosotros es clave porque son canales que van a seguir creciendo significativamente. Como lo decía Luis, cada vez la gente es más tecnológica y cada vez la gente tiene más opciones para comprar. No va a ser raro que la gente compre gaseosas por Amazon dentro de muy poquito tiempo. Tenemos que entender cómo va variando ese comportamiento. Yo creo que plataformas tecnológicas que soporten grandes volúmenes de información con una capacidad alta de respuesta e inversiones tecnológicas en ellos. En la medida que nosotros vamos teniendo más data, vamos a tener que tener unos equipos más robustos para poder generar información y poderla visualizar pues, en ese tiempo real. Yo creo que hay un tema de aumentos de tamaños de muestra que mejore cada día más las actividades de la toma de las decisiones. En eso, por ejemplo, llegar a lugares más apartados de nuestra geografía que nos permitan entender un comportamiento regional. Hoy, en el mundo de las bebidas, nosotros tenemos un comportamiento súper particular en Valledupar, tenemos un comportamiento muy particular en el sur del país, y yo creo que en la medida que vamos ampliando esos tamaños de muestra en esas ciudades que se están volviendo relevantes, pues vamos a poder entender mucho más cómo reaccionar particularmente en esas regiones. Yo creo que entender el comportamiento del consumidor con base en sus hábitos de consumo y en sus hábitos de compra. Como lo decía Luis, hoy cambia mucho. Hoy ya el consumidor no va a una sola parte a comprar cosas. El consumidor ya va fraccionando su compra dependiendo de su necesidad, muchas veces ajustada al precio. Hay muchos cambios que nosotros tenemos que seguir monitoreando para, sobre todo, pues nosotros como fabricantes, estar presentes en todos estos canales donde ellos están. Para Postobón es muy importante que cada consumidor encuentre el producto de nosotros independientemente del sitio donde lo va a comprar, pero eso también genera muchos retos de precios, retos de presentaciones, retos de qué producto vamos a tener en esos puntos de venta, etcétera. El uso de métodos de análisis predictivo con la información recolectada que nos permita a los usuarios con un alto nivel de certidumbre prever esos comportamientos futuros. Hoy todavía las compañías somos muy reactivas desde lo que vemos en la tendencia, y eso está bien. Está bien porque ya al menos estamos viendo una información al día anterior y estamos tratando de entender ese día anterior, ese mes anterior y hacer comparaciones con otros meses donde hemos tenido, otros días donde hemos tenido un buen comportamiento, pero yo creo que aquí ya tenemos que empezar a meterle a esto un poquito más de análisis predictivo donde nosotros podamos llegar a entender, venga, con base en este comportamiento el share prevemos que vaya a pasar esto. O con base en lo que estamos viendo, la distribución numérica nos puede cambiar de esta manera. Y yo creo que en general el uso de la analítica o la estadística avanzada para sacar un mayor provecho de la información, yo creo que esos son los grandes retos. Yo creo que un reto de la investigación de mercado es no me siga mostrando fotos, siga mostrándome la película completa, pero hacia el futuro. Bien, Luis. De acuerdo, muy en línea con eso, y yo creo que pero estamos viendo en la misma industria cuando uno encuentra que hay un cambio de liderazgo en términos, no aún del valor, pero sí en términos de la guía hacia dónde va el negocio. Los Nielsen, Kantar e Ipsos de hoy son claramente en 2 años el Accenture, el Bain y el HCL o el Tata Consulting, porque es que el negocio está cambiando a una velocidad que te dice, oiga, ya no es quien produzca datos, es quien use datos, quien sea capaz de integrar, juntar, acomodar, proyectar y hacer unas cosas diferentes con ello. Y tocaría un punto que ahora Claudia mencionaba en otras palabras, pero la gente está en este momento un poquito obnubilada con el Big Data y únicamente piensa en Big Data y se está olvidando del Small Data. Y resulta que el Small Data es el que te lleva a las estrategias de piso, a lo que resuelve el hoy, la venta de mañana, la posición del exhibidor, la colocación de la nevera. Ese tipo de temáticas de alguna manera está quedándose un poquito por fuera de la tendencia y creo que nos lo va a recordar por las buenas o por las malas la industria en el sentido de la efectividad de lo que está ocurriendo. Porque las capas de información, digamos, tienen un rol. Hay información para ver el futuro a largo plazo, hay información para estructurarse, hay información para... Pero el Small Data es para allá.
para lo que decía ella ahorita, es que en Valledupar estoy cayendo 3 puntos y tengo que poner 100 neveras. ¿Y dónde las pongo? Ah, no, pues aquí, listo. Esa es una decisión micro, pero que finalmente permite construir el resultado macro que está digamos, ocurriendo allí. Entonces, creo que ese es un cambio que se nos viene en términos del uso mismo de la información y el tema de que estas fincas que de pronto nos armamos por razones de negocio, en que uno dice, no, allá está Nielsen, acá está Kantar, acá está Ipsos, acá estoy yo, aquí está fulano, eso tiende a acabarse y va a aparecer el fenómeno de, venga, todo el mundo echa esto en una olla y generemos resultados con eso. Traiga el mío, traiga el suyo, ponga linterna y lleguemos a entender qué fue lo que pasó, porque de alguna manera nos estamos quedando con lotecitos de información que responden lotecitos de los problemas y no con la visión macro, que es a lo que estamos llamados, pues, y lo que compañías como las que te mencionaba, que no nacieron como consultores, nacieron como compañías de información, más de tecnologías de información, van a tomar seguramente el liderazgo de estos temas en el mediano plazo. Bien, muchísimas gracias, Luis. Con esto cerramos el conversatorio. Veo que la doctora Mónica tiene la manito levantada y quiere decir algo. Sí, pues les quiero agradecer. Qué panel tan espectacular. De verdad, estaba encantada escuchándolo. De verdad, Claudia, Luis Carlos, Juan Pablo, hicieron un excelente trabajo. De verdad, les quiero agradecer porque me puedo quedar horas escuchándolo. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. A ti, Moni, por la invitación. A y ti, bueno, ¿no? Mónica, por la invitación también. Muy A chévere haber ustedes. compartido esta charrita por un rato. Bueno, veo que no hay más manitos levantadas. Si alguien tiene alguna pregunta, la pueden hacer ahora mismo en la cajita del chat. Y si no, ya saben que cuentan con el enlace para escribirnos si tienen dudas, comentarios o quieren profundizar sobre un tema. Y asimismo, también pueden hacer uso del enlace para pedir el beneficio del boletín personalizado y del 10% de descuento en la plataforma. A todos, muchísimas gracias por asistir, por hacer parte de este evento, pues a los speakers. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Esperamos que la información haya sido súper pertinente para ustedes y recuerden que siempre estamos para resolver dudas y vernos en otra ocasión.